Dios, aleluya, Dios bendiga a los amados hermanos en esta mañana, los hermanos que nos siguen por la red del Facebook, por la red del YouTube y los que estamos conectados en el Zoom de la Iglesia de Jehová Shammah. Vamos a tener el mensaje, el estudio de la palabra en este día, en esta mañana, domingo, que está basado en el libro de Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Aleluya. Este mensaje, mis hermanos, está llevado a concientizar, está llevado a despertar el espíritu de soldado, el espíritu de conquista, el espíritu responsable de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Bien, hermanos, el tema es justamente buenos conquistadores. Ya veremos el desarrollo del mismo y entenderemos por qué el tema. Josué capítulo 1, verso 1 al verso 9, vamos a dar lectura a todos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para poder hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche Amén. La meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días, donde quiera que tú vayas. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos, Dios eterno, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana, bendito Dios. Este día, como todos los días, son tuyos, Padre amado, pero en especial el día domingo para los gentiles, como el sábado para los judíos, o como sea, Dios eterno, tal cual sea que te lo dediquemos, Dios amado. Bendigo a los hermanos que están presentes en tu nombre, Dios eterno, los que nos siguen por las redes, los que están inclusive conectados en el Zoom desde sus casas, Dios amado, desde sus lugares de trabajo, donde sea, Dios eterno. Bendigo a toda la iglesia que en todo lugar del mundo en esta hora se congrega para adorarte, para alabarte y glorificarte. Y Dios eterno, unirse al canto celestial, al canto eternal, al canto universal, que en el cielo mismo se da a esta hora tu nombre. Padre Santo, danos palabra tuya, en el nombre de Jesús. Reprende todo espíritu contrario, de cobardía, de negligencia, de insensatez espiritual, de ceguera espiritual, que no comprenda, Dios eterno, que estamos en tiempos límites y que usted está pidiendo y esperando que tus siervos, Dios eterno, sirvan como deben de servir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Deseo, mis hermanos, que este tema en un principio es de concientización. Ya subí anteriormente en el YouTube, en el canal, y recomiendo que los que van a este enlace luego lo cotejen con el que se llama presentando batallas, ¿no? Eso fue uno de los primeros mensajes que subimos cuando empezamos la pandemia. Estoy yo compartiendo los mensajes de YouTube, los nuevos, cotejando con otros viejos. Por ejemplo, subimos ya esta noche, esta madrugada o ayer en el día, en la tarde, uno que se llama Invasión demoníaca a las iglesias, y ese está cotejado. Les recomiendo que lo vean con el que se llama Siervos o Hechiceros, Olor Fragante, Olor Fétido. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, cotejémoslo con el que se llama Presentando Batallas. Amén. Y digo esto de concientizar, mis hermanos, porque uno de los problemas que la iglesia está padeciendo, y escuchaba justamente un mensaje ahora de un hermano de Argentina, no me recuerdo, discúlpeme, yo sé que de pronto le está escuchando este mensaje o lo escuchará la semana que viene, pero luego le daré el saludo por público delante de los que nos siguen, que como la iglesia está adormecida, está como en un letargo, con un adormecimiento, en un desmayo espiritual.
no son capaces de comprender, de entender, de percibir lo que está ocurriendo o lo que está pasando en el mundo entero, mis hermanos. Ya nos cansamos de decir lo mismo, mis hermanos, pero es nuestra responsabilidad concientizar, porque mientras haya uno o dos que escuchen, y no solo que escuchen, sino que hagan la voluntad de Dios, habrá valido la pena. Y justamente el tema se llama buenos conquistadores. Ya veremos por qué. Primero, hermanos, entendamos los siguientes principios espirituales. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Como columna y baluarte de la verdad, yo explicaba el otro día que se entiende, se sobreentiende que son torres de asedio, aparatos de asedio, maquinaria de asedio que se utilizaba antiguamente para conquistar las murallas inexpugnables, altas, para estar a la altura. Y salían los soldados con armas innovadoras de ese tiempo y conquistaban. Dice la palabra también en el libro de Mateo capítulo 16, acerca de la verdad que Pedro confesó, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16, versos 16 en adelante. Entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás. O sea, se estaba refiriendo a la iglesia, porque Pedro estaba representando a la iglesia en ese entonces. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro es piedrita, roca es la verdad que viene a continuación, o la roca era la verdad que Pedro le había sido revelado, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de avance, de conquista. Está hablando, hermanos, de que la iglesia tiene que avanzar y las puertas del infierno son conquistables. Más bien la iglesia la cree ser inexpugnable. Lamentablemente, inclusive va contrario al espíritu del mensaje que llevaba la vez pasada, que se llama justamente invasión demoníaca a las iglesias, donde la iglesia está siendo asediada en vez de salir a asediar y conquistar. Pero bueno, esperemos que ya hayan concientizado en eso y en este momento estén escuchando este mensaje y hayan despertado en el espíritu, hayan reprendido todo lo que tengan que reprender, hayan amurallado a la iglesia con la unción y el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, y ahora salgan a conquistar. Aleluya. Ahora, vamos a ver un principio que es muy importante en los buenos conquistadores, porque hay conquistadores y hay conquistadores. Los malos conquistadores que se apoyan en su propia prudencia, aquellos que hacen conforme a su corazón, aquellos que hacen conforme sus capacidades humanas, aquellos que hacen conforme a sus presunciones, aquellos que ni siquiera han sido llamados por Dios o se dirán del verdadero llamado. Recordemos que Jesús dijo en una ocasión, Pablo, compartí, decía, y daba un informe de todo el bagaje de su conocimiento y daba un informe acerca de todos los pergaminos. Yo soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, criado a los pies de Gamaliel, que era la excelencia, se le conocía antiguamente como la primosura, la excelencia de la ley a Gamaliel. Recordemos que Gamaliel intervino inclusive, no siendo cristiano, para defender a Pedro y a Juan cuando fueron al concilio la primera o segunda vez, ya en el libro de los Hechos, y él dijo, no sea que estemos atentando contra Dios, y mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Así que déjenlo, porque si esto es de Dios, avanzará y no podemos hacer nada contra aquello, y si no es de Dios, desaparecerá. Este era Gamaliel, quien había forjado, preparado a Pablo. Era de la tribu de Benjamín, lo cual era exaltable, porque fue la única tribu que quedó fiel a Judá, y fue la primera tribu monárquica, porque ahí salió el rey Saúl. Sin embargo, David dijo, todo esto lo tengo por estiércol. En la Reina Valera dice por basura. En el contexto o en el texto griego dice, lo tengo por estiércol, o sea, como lo peor, como la peor de las inmundicias, con tal de agradar a aquel que me llamó, a la excelencia de Cristo. Amén. Si en algo nos gloriamos, dice Pablo, gloriémonos en Cristo. Ahí es cuando yo decía, dignifiquemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es otra cosa, sin presunción. No es malo dignificar lo que Cristo ha hecho a través de nosotros. Pero una de las maneras de dignificar lo que Cristo ha hecho en nosotros es utilizar lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Y qué ha hecho de nosotros? Siervos, soldados, ministros, columnas y baluarte la verdad. Aleluya. Cosas que ángeles quisieran y anhelan ver, dice la palabra, nos ha sido dado a nosotros, a sus hijos, hermanos. Amén. Aleluya. Y dice el libro para entender este principio, justamente Romanos capítulo 12, solamente la primera parte del verso
7. Y si de servicio en servir. Entendamos, hermano, en primer lugar, que en Dios la administración, podríamos decir inclusive hasta el liderazgo, aunque la Biblia no habla del término liderazgo, pero acoplémoslo al contexto bíblico, porque siempre hay una jerarquía, una cabeza, siempre hay una dirección. Dice la Biblia que sin dirección no se puede hacer guerra, sin dirección sabia. Se entiende que hay dirección, que hay jefatura. Dice la palabra que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén, hermano. Pero en el contexto bíblico el liderazgo es servicio, es trabajo, es ser manso y humilde de corazón. Entendamos primero eso, hermanos. Amén. Entendamos primero eso. Estamos llamados a servir a Dios. Significa, mi hermano, que si estamos llamados a servir a Dios como ministros de Él, estamos entonces llamados a obedecer y hacer las cosas como Dios quiera, cuando Él quiera y lo que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Aleluya. Dice la palabra en 1 Pedro capítulo 1, verso... Deje citarles directamente porque estoy con mis hermanos nuevos para que sepan cuál es el texto. Pedro capítulo 1, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, la iglesia ha sido llamada, hermano, para ser salvos, para reconciliarnos, para tener comunión con Dios, para hacer honra y alabanza a su nombre. Para eso nos creó Dios, pero también para servir, para predicar, para anunciar el evangelio, para salvar las almas. Dice la Escritura que sabio es el que gana almas. Dice la Escritura, bienaventurado es el que guarda o cuida de aquellos que van en camino a peligro de la muerte, hermanos. A mí es importante que la iglesia entienda su rol participativo, activo en estos tiempos. Yo les compartí mi testimonio a los que les mando el enlace por el Messenger del Facebook y les comparto justamente un mensaje cortito con audio, y les he decir justamente este es mi testimonio ministerial a manera de presentación, donde destaco y testifico que a pesar de la condición que yo tengo, me basta su gracia y soy responsable en servirle. Decía ayer un grupo de chicos, de jóvenes, si yo con mi condición que me limita sirvo, ¿cuánto más ustedes, hermanos, que están sanos, que están jóvenes, que están hasta más preparados y más capacitados de lo que de pronto podremos estar algunos? Unos están más capacitados que otros. Este es otro principio, hermano. Dice la palabra que uno le dio 5 talentos de acuerdo a la capacidad que le dio, a otro le dio 2 talentos de acuerdo a la capacidad que Dios le dio, a otro le dio 1 talento de acuerdo a la capacidad que Dios le dio. Eso no es malo, es de acuerdo a la capacidad que Dios nos da. Lo malo es que a pesar de la capacidad y a pesar inclusive, o sea, sobre la capacidad y la bendición que Dios te da, que no trabajes, que no labores, eso es lo execrable, eso es lo que es condenable, eso es lo que Dios condena. Dios condenó al que tiene un talento no por tener un solo talento, porque Dios le dio la capacidad para ese talento, lo condenó por no trabajar su talento. Amén. Aleluya. Y recordemos también lo que dice el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, la segunda carta, donde yo decía inclusive en el mensaje que les estoy recomendando que vean, que se llama Presentando Batalla, que Dios va a llamar a cuenta. Dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, según Timoteo 4:1, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Dios va a llamar a cuentas. La parábola de los talentos, ese es otro mensaje que tengo, parábola de los últimos días, parte 2, donde habla que Dios va a llamar a cuentas a todos aquellos que nos ha dado talentos, ministerios, dones. Ayer, hermano, mientras íbamos justamente a esta iglesia, Dios con nosotros, la iglesia donde nací, ahora actualmente llamada Gracón, el pastor Enrique Mena, el amigo del hermano que nos llevaba en el carro, un Uber personal que tenemos, me enseñó una hojita como esta, más o menos, así escrita a mano, fotocopiada, de un hermanito que no tiene las posibilidades económicas para digitar en computadora, de comprar tratados, pero que ha sido responsable en prepararse en la palabra, y a mano había escrito los versículos de las 4 leyes espirituales que son antiquísimas, que son los principios espirituales para predicar.
me recuerdo pasar a la iglesia, yo tengo algunos tratados de eso para que aprendan a predicar con esa base bíblica, con ese formato básico, mejor dicho, bíblico. Y aparte había añadido algo más de él. El hombre estaba poniendo a trabajar su talento con las posibilidades que tenía. Y miren que aunque a mí no me evangelizó porque yo soy cristiano, me llegó y me sirvió y me sirve como plataforma para concientizar a la iglesia. El hombre estaba haciendo su parte. De pronto algunos lo tendrán en baja estima, digámoslo así. De pronto estaba dando el dinero a los banqueros para que gane rédito, para que gane interés, como le dijo el Señor de los talentos al que le dio un talento. Pero para mí ese hombre estaba haciendo lo que hizo la viuda que dio las dos blanquitas. Estaba dando todo lo que tenía y ante Dios eso es grande. Porque en su limitación estaba predicando, estaba compartiendo la palabra, hermano. Seamos conscientes, para eso nos llamó Dios. Para gloria y alabanza a su nombre, para hacer que uno hablarte la verdad, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué abrimos el libro de Josué? Todo esto ha sido introducción, pero igualmente seremos cortitos en esto de acá. Concisos. Vamos a ver ciertos principios también que son muy importantes acerca del servicio en estos tiempos. ¿Por qué digo en estos tiempos? Porque la iglesia como institución disculpen la redundancia, como institución eclesiástica, la iglesia como reino de Cristo está sufriendo cierto terremoto o temblor en la parte organizacional, en la parte de liderazgo. Yo decía justamente en otro mensaje que se llama Regalos de Dios a la iglesia, no hablo de los talentos, de los dones y los ministerios que son regalos de Dios, no hablo del ministerio que Dios me da, sino los ministros como regalo a la iglesia, porque son los que nos han formado, los que nos forjan, los que nos han dado la palabra, la leche espiritual, la vianda, los que han tenido paciencia con nosotros. Yo decía justamente un principio ahí donde manifestaba, hermanos, que los pastores en estos tiempos necesitan todos sus líderes, mejor dicho, no solo los pastores, sino los misioneros, los obreros, los líderes de diferentes sociedades, dependiendo de la organización de cada iglesia, los diáconos, necesitan el apoyo de la Grey, porque están en momentos de decisiones complejas, decisiones que si las toman mal, presionados por la Grey, mis hermanos, y varones que me escuchan, si son siervos de Dios, no se dejen presionar por la Grey. Usted tiene compromiso con Dios. Ore y espere que el Espíritu lo guíe conforme a su palabra, conforme a la visión que le ha dado, que ya veremos de eso, y no se deje presionar por la Grey. La Grey tiene que aprender a seguir al líder. El líder no siga a la Grey. Los números no son los correctos. La multitud es la que tiene la verdad. La multitud crucificó a Jesucristo. La multitud vota por los gobernantes que son corruptos. O sea, no vean los números. Los números no son la verdad. La verdad es la palabra, hermanos. Amén. O lo que es justo, lo que es correcto. Entonces, hermanos, están pasando problemas. Y parte de esto vamos a ver acá. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Dios o Jehová el Padre o Jesucristo el Espíritu Santo no va a usar a un ministro de medio campo o de medio mando o de mando subalterno al liderazgo principal mientras esté el líder que Dios puso en cada iglesia. Hermanos, respeten a sus pastores. Muchos están pasando problemas fuertes, emocionales, espirituales, porque han perdido familiares con este COVID. Es lo que pasa con mi pastor Enrique Mena, perdió a la esposa. Y en esos momentos de sensibilidad es difícil tomar decisiones. Problemas porque han perdido miembros de su iglesia. Presión porque el Estado no permite que los cultos sean como antes. En unos estados, en unas provincias, en unos países ya tienen libertad limitada, otros ni siquiera tienen libertad. Nosotros, por ejemplo, estamos en conflicto porque, sin querer, en parte buena, muchos se han convertido por este enlace del Zoom, pero están dispersos por todo el país. Hasta tenemos uno en Estados Unidos, uno que se va allá a integrar de Panamá. ¿Cómo los congregamos? O sea, son asuntos que son decisiones complejas, ¿no? Y las ovejas, en vez de apoyar a sus ministros, los critican. Y sus subalternos, que son los ministros que deben ser apoyo, como Uri, como Aarón, que sostuvieron los brazos de Moisés, están siendo tropiezo, hermano. Dios no le habló a Josué hasta que murió Moisés. Si Dios ha puesto un pastor en la iglesia, hasta que ese no fallezca o Dios lo quite, seguirá siendo el pastor de la iglesia. Claro, estamos hablando de iglesias de buena doctrina.
no estoy hablando de la falsa doctrina, a esos ni vayas ni los escuches más, sal de esas iglesias, como dice la palabra. Pero estamos hablando de pastores no perfectos, hombres imperfectos como nosotros, pero que llevan la sana doctrina a la palabra y que hasta ahora han tenido resultados en su iglesia. Y ahora por un pequeño tropiezo que no les correspondió a ellos, fue algo que se presentó, hermano, estamos siendo tropiezo para ellos. Además, aprende este principio, varón y varón de Dios. Cuando un pastor en una iglesia es probado por parte de Dios, Dios no solamente está probando al pastor, está probando la sensatez, la madurez, la fidelidad y la lealtad y el compromiso de la iglesia. A ver si no son como el pueblo de Israel, que cuando Moisés fue a ver palabra de Dios para ellos mismos, como no estaba Moisés, uy, ya murió Moisés, no hay quien nos lidere, no, un becerro de oro, y se hicieron idólatras. Dios estaba probando a Israel, hermano. Amén. Cuando Dios pone un pastor, cuando es Dios, estoy diciendo el diálogo, cuando le pone tropiezo, y aún así hay que abusar de misericordia, dice la palabra en Gálatas 6:1, si vosotros que sois espirituales, ves a un hermano caído, peor si es tu líder, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Y es más, dice la palabra, si ves a un anciano en una falta, no consientas en acusarle, sino que vayan 2 o 3 testigos, porque es una dignidad, es una magistratura eclesiástica. Humanamente somos iguales, pero un ministro puesto por Dios es un ministro puesto por Dios. Vuelta digo, uno de sana doctrina. Aleluya. Por tanto, hermano, sigue la visión del pastor. Ahora, cuando Dios le habla a Josué, en el caso que se haya muerto el pastor de la iglesia, y en el caso que no se haya muerto, mucho más cabe este principio. Dios le nombra a Josué varias veces a Moisés, y una de las cosas que le nombra, dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán y tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que Moisés vuestro pide, el desierto, y le di una lista de los lugares que tenían que dominar. Podrán hacer frente todos los días, como estuve con Moisés. ¿Qué significa eso? Que tenían que continuar la visión de Moisés. Hermano, un ministro subalterno, un líder subalterno, que está sujetado a una jefatura principal en una iglesia, siempre hay una cabeza principal, aprende esto, tiene que trabajar en base a la visión que Dios le dio a ese varón, no a la visión que tú tienes. Tú podrás apoyar, a sumar, a sostener, a enriquecer esa visión, sí, porque por algo Dios pone subalternos, ministros asociados para que apoyen a ese pastor, pero es en base a la visión que Dios le dio a ese ministro. Mire que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés lo llevó solamente hasta la entrada. De ahí Josué los hizo conquistar. De ahí vinieron los jueces y gobernaron durante un tiempo hasta que vinieron los reyes y reunificaron y establecieron las tribus. Eran procesos sí diferentes, pero era la misma visión. O sea, cada subalterno Dios utilizará para hacer un proceso diferente en la visión central, en la visión principal. Tiene sus procesos, tiene sus etapas, pero la visión es la misma. Y la visión es la que Dios le da al pastor, al ministro principal. No al presidente joven, no al presidente caballero, no al presidente dama, no a los diáconos. No, hermano, Dios no es loco, Dios es ordenado. Recuerden cuando manda la palabra de juicio y de bendición a las 7 iglesias. ¿Quién mandó? A los ángeles de la iglesia. ¿Quién eran los ángeles de la iglesia? Los pastores, los obispos, los ministros. Amén, hermano. No nos sublevemos. Yo decía la vez pasada, y esa parte me faltó de pronto añadir, pero ya los que me siguen tendrán el hilo, sobre la invasión demoníaca. Uno de los espíritus que se está metiendo en la iglesia es el de rebeldía, es el de división. Por eso decía, y justamente en el enlace que ya subí ayer, lo estoy compartiendo con este pensamiento. Si el diablo fue capaz de dividir, osó dividir el cielo, va a dividir la iglesia si se lo permitimos. Por eso, pastores, sean firmes. Dice la palabra, ministros de Dios. Esto no es ser duro, esto es ser firme. Su primer compromiso es tener celo con la palabra de Dios. Moisés no le tembló la mano, y no es que no le faltaba misericordia, porque si leemos el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, cada vez que Dios quería destruir a Israel,
Moisés intercedía por Israel. No, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Cómo vas a destruir la hechura de tus manos? ¿Cómo vas a destruir a los que sacaste? Los inconversos van a blasfemar. Ten misericordia, somos hombres débiles. Moisés intercedió siempre. Hubo un momento en que Moisés tuvo que decir, los que estén de parte de Dios, vénganse para acá. Y a los que están allá les cayó fuego. Y Dios los tragó viva a la tierra. Al infierno se fueron directos. Dice la palabra en el libro de Tito. Tito, colorito, ¿dónde está mi amorcito? Dice en Tito, al hombre que cause divisiones, escuchen pastores, es la palabra de Dios, no es la palabra del hermano de Aguilera. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10 y 11. Y por si acaso, te da el respaldo de lo que tú haces está bien. Pablo dice a Tito, más atrás, en el verso anterior del capítulo 3, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ten valor, pastor, ciñete como varón. Dejemos de ser medrosos y cobardes. Seamos valientes. Ya veremos justamente el ejemplo de Josué. Seguir la visión. Delegación de la visión compartida, es la que Dios le da al pastor. Hasta que el pastor esté y delega a otro. Y el que es delegado tiene que tener la responsabilidad de tener comunión con Dios y saber cuál es la visión para esa grey. Yo decía ayer, no todas las iglesias, no hablo de la doctrina básica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, oración, ayuno, vigilia, congregación. La palabra es la autoridad máxima, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Pero cuando hablamos de iglesias de denominaciones y dependiendo de la cultura de la provincia, de la ciudad, yo les digo porque yo he trabajado. Yo decía la semana pasada, por cierto, y me reía de eso. Sabía que en algún momento tenía que explicarlo. Nombré que tuve 3 pastores y me reí. Pastor Enrique Mena, pastor Guillermo Palacios, el pastor Villón, son los principales. De ahí tenemos más pastores. Porque hubo un tiempo que Dios me llevó a viajar por todo el país. Y no 2, 3 días, me tocaba quedarme 6 meses, 3 meses en cada ciudad. Tenía que congregarme, hermano. Y yo tenía que pedir la carta de pase pastoral a cada iglesia. De los 3 pastores que nombré es donde más tiempo estuve más de 2 o 3 años. Y la cultura es diferente. Había que aplicar una visión diferente. Yo llamo a cada ministro para aplicar una visión diferente de cómo aplicar la doctrina en cada lugar, de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura, no a la carnalidad, no a la mundanalidad. Cuando hablo de cultura no hablo de mundo, hablo de formación, hablo de idiosincrasia, hablo de educación. Hablo de limitación de visión. Una gente que vive en la ciudad tiene una visión más amplia del mundo que uno que vive en provincia, en un pueblo. Y de acuerdo a eso, el pastor y el ministro tienen que guiar. De ahí la doctrina es la misma, y de acuerdo a las denominaciones, entonces, hermano, la visión no cambia. Los procesos se van avanzando, sí. Cambian los procesos. O sea, cambian la forma, cambian los pasos. Son otros peldaños, pero que van al mismo lugar, al mismo blanco, al mismo norte. ¿Amén? Ahora, ¿por qué tocamos a Josué? Ya estamos, creo que, a casi mitad de mensaje. Me decía mi hija ayer, ay papá, usted es el que dice, ya voy a terminar, 10 minutos más, voy a terminar, 10 minutos más, voy a terminar. ¿Sabe Dios? Amemos la palabra, hermano. Dice, el perfil de Josué, Éxodo 33:11. Vámonos a Éxodo 33:11. Dice la palabra, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Aleluya. Una de las cosas que me encanta de la vida de Moisés. Ayer una de las amigas de Facebook, amigos de Facebook, que compartieron en el Facebook, por cierto, los hermanos que nos siguen en el Facebook, los bendigo, los amo mucho, aprendo mucho de ustedes y espero que también poder de alguna manera retribuir en algo lo que ustedes me enseñan. Y una hermana puso uno de los versículos que siempre enseño, que cuando Dios le decía a Daniel, el ángel le decía, muy amado le decía a Daniel, yo le decía, hermana, ese versículo me encanta, pero si usted estudia todo el va a ver por qué tenía Dios esa estima hacia Daniel. Dice la Biblia que Dios lo amaba a Daniel, o siempre se refiere a él como amado, porque él desde que propuso en su corazón humillarse, conocer y entenderle, podemos escuchar su palabra, intimidad. Moisés hablaba cara a cara con Dios, intimidad. Hermano, busca la intimidad con Dios, siervo, ministro, para que te vaya bien, para que puedas salir adelante en medio de este proceso
de esto que estamos pasando en el mundo, que es necesario, porque estos tropiezos son necesarios, que esto viene pronto y todo se tiene que convulsionar. Para que tengas éxito, a pesar del conflicto, ten intimidad con Dios, ayuno, oración, búscalo, amén. La comunión íntima de Dios es con los que le temen y de allá los que temprano le buscan, aleluya, y a ellos se hará conocer su pacto. Y justamente aquí vemos dos cosas de Josué. Sin querer toca a Moisés también. Y Josué aprendió esto de Moisés. Fidelidad y humildad. Dice, hablaba Jehová cara a cara como hablaba con cualquiera de sus compañeros con Moisés. Y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, desde pequeño, hijo de Nun, era de la casa de Efraín, de la tribu de Efraín, su servidor. Aleluya. Me disculpan, hermanos, si hay un salto de imagen o algo así. Tuvimos un problema con la memoria y retomé justamente, y no sé en qué parte, porque se continuó el culto con los hermanos. Estamos solos, estamos sin los hermanos ahorita. Pero bueno, mejor porque me puedo referir directamente a ustedes. Estamos viendo justamente Josué 33:11. Decía, y hablaba Moisés a Josué, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba con cualquiera de sus compañeros. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ya, no acordé. Estamos hablando justamente del perfil de Josué. Él era de la tribu de Efraín. Sin embargo, este varón no estaba con la gente, el resto de la gente. Y me acordé justamente hace un momento de que en la mañana estaban dando ese programa que se llama El Superlibro, que es dibujo animado, y era justamente este capítulo. Que mientras todos están en el campamento, él se quedó cerca de Moisés. Fidelidad, en primer lugar. Segundo, era su siervo, humildad. Dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 25, verso 9, encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Una de las cosas que Dios mira como perfil de un líder, como característica, como cualidad, es la humildad, la mansedumbre, la sencillez. Porque esta persona que es humilde, que es sencilla, que es mansa, es enseñable, es adaptable, es tratable, es dócil para formar y forjarla de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Dios lo necesita, ser manso y humilde de corazón como yo soy manso y humilde de corazón, dice la Escritura. Era fiel, dice la palabra, y eso es una cualidad muy importante, en Salmo mismo, 106, verso 1, ...106 o 101 verso 6, perdón. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Miren, Dios nos ama a todos por igual, pero la afinidad, la comunión, la confianza solo para los fieles de la tierra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice su palabra. Mis hermanos, cuando Dios, por el Espíritu Santo, habló a Timoteo, a Pablo, para que deje a Timoteo encargado de tal iglesia y ponga a los líderes, dice, esto que has aprendido de mí, haced también vos. Pon hombres fieles, pastores. Una de las características que tienen que buscar en los varones que ustedes pongan a servir, a ayudarles a ustedes, sean fieles. Primero, fieles a Dios, fieles a la visión, fieles a la grey, y fieles para ustedes como hombres. Ahora, discúlpenme el término peyorativo que muchos usarán porque están en la carne. Pablo decía a la iglesia en cierta ocasión, hablo como a carnales porque soy carnales. El que es carnal entenderá esto. El que es espiritual sabrá definir lo que tiene que hacer. Esto no es perruñada, no es ser cepillo, es ser fiel simplemente. A esos hombres fieles tienes que poner pastor. Amén. Estamos en eso 33:11. Entonces lo que busca es lealtad, ¿verdad? Fidelidad. Otro perfil del ministro de Dios, del siervo de Dios, es ser valiente. Mira, en el verso 1:9 de Josué dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué Dios dice que seas valiente? Dice la palabra, mis amados hermanos, que Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Dios le llamaba valiente, que sea valiente porque había puesto la capacidad del valor. Dice la Escritura que el valiente, los violentos, los sagaces del reino de los cielos, del lanzado. Dice un dicho popular por ahí, el flojo no cuenta hazaña, el que se lanza cruza el río.
Es importante el valor en el cristiano, porque te vas a enfrentar con cosas y cosas, hermanos, contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra la propia grey, contra las propias tentaciones tuyas, contra tu propia familia, que a veces te respaldará o no te respaldará. Sin embargo, tienes que ser valiente, osado. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y un siervo de Dios tiene que ser alguien que crea en el llamado que Dios le dio, que crea en la visión que Dios le dio y que crea que Dios estará con él siempre, hermanos. Amén. Otro aspecto, otra característica de Josué es que era un hombre de fe. Número 14 del C9 nos dice lo siguiente. Dice que cuando fueron enviados los 12 príncipes, cada uno de una tribu, entonces estaba Caleb de la tribu de Judá, príncipe de Judá, y Josué de la tribu de Efraín. Los 12 testificaron de las bendiciones que Dios les había provisto. Hasta ahí estaba bien. Oh, Dios, una tierra que fluye leche y miel. Llevaron uvas y melones y papaya y todos los frutos habían escogido para demostrar que era una tierra bendita. Dios no había mentido hasta ese entonces. Pero se quejaron de que Dios no lo había prevenido. Cuando vimos la semana pasada en el mensaje que no ignoramos la maquinación del diablo, que nos enfrentaremos a cosas grandes, cosas gigantes, hermano. La palabra manifiesta que tendremos enemigos. Se sobreentiende que si le había dicho este pueblo conquista, se entiende que tenían que ir a pelear. Y sin embargo, 10 de estos dijeron, hay gigantes. Ahora, Josué no es que no vio a los gigantes. Vio a los gigantes, pero vio uno que es más grande, al que estaba con él. Y si Dios era con él, nada contra ellos. Y dijo, los comeremos como a pan. Fe, hermano. Amén. Fe. Fue lo que David dijo. Cuando vio a Goliat, identificó a Goliat, describió a Goliat y le dijo, tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fe, hermano. Es importante tener fe para poder hacer las cosas que Dios nos manda hacer, hermanos. Amén. Creer que si Dios es contigo, nada es contra ti. Creer que si Dios te dijo que vas a conquistar esto, lo vas a conquistar. Creer que todo lo que hollares con la planta de tus pies será vuestro. Creer que hollarás serpientes y escorpiones, creer, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Aleluya. Otro aspecto de Josué muy importante, y esto justamente guarda todo lo demás. Lo vemos en Éxodo, en Números mismo, capítulo 27, del 18 al 23. Números 27, del 18 al 33. Pero nos quedamos con la primera parte nomás. Y Jehová dijo a Moisés, otra cosa, el hombre que es puesto por Dios esperará la visión y la dirección de Dios para escoger a hombres semejantes a él. Dice que Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Josué era un hombre espiritual, no carnal. Me acuerdo de una experiencia en una iglesia una vez, en una iglesia donde estuve, que el pastor en un año comenzó a tener conflicto con la directiva de la iglesia. Justo con los que eran los contadores, los secretarios, porque el pastor había puesto gente preparada, gente que eran cristianos, pero la había puesto porque eran gente preparada en las cosas seculares, contadores y todo eso. Pues no saben que eran hombres, si eran hombres o no espirituales, eran hombres naturales, carnales. Tuvo problemas. Y un día conversando con el pastor justamente decía, es que hermano, yo los escogí porque ellos saben de finanzas, saben de esto y lo otro. Es verdad que tenían que saber de aquello, pero búsquese a otros que también tengan espíritu sobre todo. Lo que decíamos hace un momento, Pablo desestimó todo lo que era en el mundo. No es que no le sirvió lo que él hizo en el mundo. Dice la palabra de Moisés, que era un hombre poderoso en hechos sin palabras, antes de ser llamado. Tenía capacidad, por eso Dios lo cogió y lo puso como legislador. Era un hombre instruido, hizo el Pentateuco, pero era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios lo llenó del Espíritu para que entonces, gobernado por el Espíritu, pueda lo que era desestimado, hacerlo valer, tomar lo bueno, desechar lo malo y utilizarlo para la obra. Es el mismo principio, hermano, tener espíritu. No es que lo que tú hayas aprendido en el mundo, me refiero a las buenas cosas, a la intelectualidad, a la cultura, a la educación, al título universitario que tengas, sea malo. Es malo si no está con el Espíritu.
Pues si es un hombre lleno del Espíritu, podrá tener eso. ¿Qué más representa ser un hombre del Espíritu? Era un hombre que oraba, un hombre que estudiaba la palabra, un hombre que ayunaba, un hombre que vigilaba, un hombre que se congregaba. Un hombre que se congregaba. Mis hermanos, decía este ateo Nietzsche, el que dijo el término o la palabra, la frase esa conocida mundialmente que dice Dios está muerto. Él dijo, lo que no me mata me hace fuerte. Esta situación del coronavirus ha causado que muchas iglesias no puedan abrir, y las que están abriendo medianamente por las leyes de distanciamiento y toda esta cuestión, se han hecho fuertes porque ahora en cierto sentido nos podemos conectar por el Zoom, por las redes sociales. Y sin embargo que así los hermanos no se conecten, estén a un clic y no se conecten. Una cosa que, hermano, es que está fuerte la lluvia y yo soy viejito y no puedo caminar me resbalo. O que yo soy tuberculoso y que el viento me sobre, o soy de sal, o soy de azúcar, o soy de pimienta y me deshago. O no tenía para el pasaje, estoy a 10 kilómetros de la iglesia y no llego a tiempo. Pero, hermano, estás a un clic y que no te conectes, no te congregues por las redes hasta mientras, hermano. Te voy a demandar de ti. Recuerden que una de las advertencias que Dios hace en Hebreos 10:25, donde dice justamente no dejando de congregarse, sino exhortando en estas palabras, sabiendo que aquel día se acerca. Hombres de espíritu, asociación. Y esto, como dice, encierra todo, porque el que es un hombre de espíritu es un hombre de fe, es un hombre valiente, es un hombre fiel y un hombre humilde. Aleluya. Asociación. Éxodo 27:17. Éxodo 32:17, dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido y pelador en el campamento. Asociación. Moisés siempre, que antes creíamos, dice que cuando Dios habló con él, el joven Josué, o sea, desde joven estuvo con Moisés. Cuando Moisés murió, a la edad de 120 años, porque a los 40 años fue llevado al desierto, tuvo 40 años preparándose, o sea, a los 80 años comenzó a servir a Dios y murió 40 años después, porque estuvieron 40 años en el desierto, a los 120 años que murió Moisés. José había estado con él desde la juventud, siempre se asoció con Moisés. Dice la palabra: anda con sabios y aumentarás tu saber. Asóciate con los humildes, dice la palabra. No está mal, hermano, que no tengas hermandad con los hermanos que de pronto, con el pelotero de la iglesia. Pero si quieres ser tomado en cuenta por Dios, Dios fue el que le dijo a Moisés: ponga a este varón, a Josué. Si quieres ser tomado en cuenta por Dios, que te ponga tu pastor, que te tome en cuenta para que sirvas en la iglesia. Mi hermano y pastor, por favor, pilas con esto. Frutos del Espíritu Santo, no los peloteros de la carne. Si quieres, asociarte con el pelotero, pero Dios tomará en cuenta al que se asocia con los que se congregan. Si quieres, asociarte con el que ve películas. Les gusta hacer películas, no es malo ver películas. Me gustan las películas aún históricas, las películas de época, por decirlo así, hasta la de acción, siempre y cuando no haya violencia extrema o erotismo. Está bien, pero para que sea tomado en cuenta por Dios, asóciate con los que leen la palabra. Asóciate con los conversones de la iglesia, con los veleidosos, con los que son muy fraternales, con estos hermanitos que solamente andan en reunión, es que para fraternizar, hermano, vamos a festejar el cumpleaños del hermano, vamos a hacer una reunión. Está bien, no está mal. Pero si quieres tomar en cuenta, asóciate con los que se reúnen a orar en la iglesia. Asóciate con los que buscan servir a Dios, para que Dios te tome en cuenta. Y este hombre se asociaba con Moisés. Para terminar, veamos o hagamos un contraste entre dos líderes, Josué y Aarón, que era superior a Josué por llamado, por antigüedad, por edad y por ministerio, era el sacerdote. Dice la palabra que mientras que Josué estaba con Moisés, este Aarón respondió a Moisés lo siguiente: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal.
porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y eché en fuego y salió ese becerro. Yo eché en fuego y salió el becerro, salió sin querer. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Era un hombre que tenía compromisos con la mayoría. Como decía hace un momento, sí que lo dije, no me recuerdo, recuerden que tuve una pausa, fue larga la pausa, tuvimos como una hora desconectado mientras terminaba el culto. Hermano, la mayoría no tiene la razón no tiene la palabra, hablando de iglesia. Hermano, pastores, sean valientes, no se dejen llevar por lo que dice la mayoría, ustedes se llevan por lo que dice la palabra. Ministros de Dios, lo que dice la palabra, mis amados hermanos, amén. Mire que la base del llamado de Josué tiene que ver con esto que estoy diciendo desde el principio. En Josué 1, versículos 7 y 8, que para mí es más importante que el versículo 9, que siempre lo citaba, me acuerdo que era el texto lema de los jóvenes: mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Más me encantan el 7 y el 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poder hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que era la ley de Dios. No es que los pastores nos inventamos la Biblia, la palabra o la organización de la iglesia. Somos puestos por Dios para seguir los lineamientos de Dios. Amén. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si quieres ser prosperado en el ministerio, guarda la palabra y ponga a trabajar la palabra de Dios. Guíate y gobiérnate por la palabra, ministro de Dios. Y que tus subalternos se gobiernen por la palabra de Dios. Si son subalternos los que me están entendiendo, me están escuchando, entiendan que es la palabra la que gobierna. Es la única infalible. No es el ministro, es Dios a través del ministro. La palabra del ministro. Nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, por ninguna circunstancia. No es que pasa que este caso es extraordinario, hay que usar de psicología humana. No te apartes nunca de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos tener éxito en el llamado, guardemos la palabra, mis hermanos. Disculpe que redunde en esto, como le dije, estoy medio perdido. Y Josué fue un hombre fiel al llamado de Dios, porque tenía compromiso con Dios. Era fiel, decíamos hace un momento, al ministro inmediato que él tenía, al ser inmediato que era Moisés, pero era porque él sabía que Dios le había llamado. Él seguía el llamado, la visión de Dios, hermanos. Amén. Quiero terminar con este pensamiento que es muy importante, que tiene que ver con lo que es gobierno eclesiástico. Una cosa es conquistar, otra cosa es gobernar. No creas que porque tienes muchas almas o porque hay muchas almas que tengas tú que liderar, ya estás ganado todo. Tienes que saber gobernar, aparte de conquistar. Muchos conquistan y no retienen lo conquistado. Después de conquistar, es importante saber gobernar. Y lo único que te ayudaría a gobernar, o que te ayuda a gobernar en una grey, en un propósito, en un fin, inclusive hasta secular, natural, proyecto personal, un negocio, alguna cuestión que esté dentro de los parámetros correctos de vida de Dios, como el trabajo honesto, un negocio bien puesto honestamente, es que lo único que te ayudará a gobernar es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios, hermano. Amén. En estos momentos de conflictos, entonces termino con esto, mis hermanos, por favor, para ser buenos conquistadores, guardemos estos perfiles, estos principios, apliquémoslos, hermanos, a rajatabla, para que nos vaya bien, dice la Escritura, en todo lo que hagamos y seamos prosperados. Esta ha sido la palabra de Dios de este día, hermano. Como les dije hace un momento, pueden, esto no les dije al principio, recuerden buscarnos por el Facebook. Al principio mi hija pone ahí el Facebook mío, el canal de YouTube y mi número telefónico para que se puedan comunicar por WhatsApp. Dios me lo bendiga, buen día. Y por favor, compartan también la palabra. Recuerden, pongan a trabajar el dinero o el talento en los banqueros, para que gane rédito, para que gane interés. Dios me lo bendiga.